CNT insiste bastante con el concepto de el control de precios, por esa impresión que tienen los ciudadanos que cuando van al supermercado a comprar, su salario vale menos, los precios están incrementados. Hay un trabajo para intentar profundizar, mejorar el tema de los precios, porque lo que ha salido públicamente por todos lados, el ejemplo de la pasta de dientes, ¿cómo es posible que del otro lado de la frontera salga 18 pesos y que llegue a las góndolas en Uruguay a 90? ¿Dónde está esa? O el café. O el café, bueno, usted lo tiene claro, sí, ¿verdad? Hay varios ejemplos al respecto. No hay que olvidar que el principal motor que fogoneó la inflación en los últimos tiempos han sido los alimentos, las bebidas no alcohólicas. En particular, las frutas y las verduras tuvieron incrementos realmente extraordinarios y en algunos casos sorprendentes. Y también jugó un papel, aunque a veces no lo tenemos en cuenta, un papel relevante el impuesto al tabaco, a los cigarrillos, que pesó una enormidad en el índice de precios de los uruguayos y responde a una convicción muy fuerte del gobierno y en particular del presidente de desestimular fuertemente el consumo de cigarrillos o de tabaco. Y eso pesa en la inflación porque tiene una presencia importante en el índice. Desde el punto de vista de los precios hemos hecho tres cosas. En primer lugar, hemos intentado acuerdos de precios con los formadores de precios, las grandes superficies en particular, y más en particular la Asociación de Supermercados. Que ellos dicen que son tomadores de precios, no son... Sí, yo ahí tengo una discrepancia importante con esa visión. Yo creo que también tienen una influencia muy grande en los precios. De todas maneras, valoro que en el pasado, ahora no lo estamos haciendo esto, se logró durante 2 o 3 meses moderar los precios. En algunos casos se frustró la medida porque ante la inminencia del acuerdo muchos remarcaron antes. O también se dio la otra situación, terminada la vigencia del acuerdo, salieron a remarcar. Y por eso ahora nos hemos tomado un tiempo sin intentar usar nuevamente esta herramienta. Pero pusimos en práctica otras 2 herramientas. En primer lugar, la información al consumidor. Esto lo puso en práctica el área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía, incluyendo una aplicación telefónica nueva que le permite al consumidor tener toda la información de todos los precios que desee tener en distintos puntos a los que puede tener acceso ese consumidor. Por ejemplo, distintos puntos de cercanía en cuanto a su presencia. Y el tercer elemento que pusimos en práctica y que a nosotros nos parece importante es el que tiene que ver con la defensa de la competencia. Porque en muchos casos, y algunos de ellos fueron mencionados en la pregunta, estamos convencidos de que hubo abusos de posiciones dominantes en el mercado. Y eso no quiero mencionar ninguno en particular porque la investigación está en proceso, tiene que ser analizado. La población lo tiene que conocer y el abuso tiene que ser sancionado. Ministro, en cuanto al tema de la rendición de cuentas, dentro de la propia fuerza política Frente Amplio, hay quienes plantean que para evitar diferir los gastos o postergar gastos que estaban previstos para 2017, buscar proponerle al gobierno, proponerle al Ejecutivo otros instrumentos, desde colocarle IVA a los juegos de azar, reducir los premios en la hípica, es decir, el dinero que el Estado vuelca a los premios en la hípica, hasta, bueno, una batería de medidas. Hasta, por ejemplo, el Partido Nacional ha planteado
cobrar impuestos a los bancos, porque con esta ley de inclusión financiera obviamente se han visto muy beneficiados. ¿Usted cómo ha visto esta batería de medidas que se están estudiando, que quizás no hay todavía una propuesta formal, pero que se le van a proponer al Ejecutivo? ¿Usted lo ve viable recaudar de otros lados para poder volcar? Bueno, antes que nada empiezo por la referencia a los bancos. Las instituciones de intermediación financiera tuvieron un importante incremento de su carga tributaria con una medida que se tomó en diciembre del año pasado y que tiene que ver con la posibilidad de ajustar por inflación, ¿verdad?, los costos que tienen esas instituciones. Así que no creo que hayan quedado exentos de medidas fiscales como las que se pusieron en práctica recientemente en el país. En segundo lugar, no me voy a referir a ninguna de las propuestas o iniciativas mencionadas en la pregunta, que las respeto mucho, son todas legítimas, pero yo quiero defender el acuerdo al que llegamos, liderado por el presidente de la República y con participación de todos los sectores del Frente Amplio, incluidos en particular representantes parlamentarios de todos los sectores del Frente Amplio. Y como dijo el presidente, los acuerdos están para cumplirse. Si nosotros empezamos a tocar individualmente o específicamente algunas de las piezas de ese acuerdo, bueno, yo no sé a dónde podemos llegar, pero seguramente se va a desarmar en tiempos en que hay que cuidar muchas cosas, un acuerdo que es muy importante. Ahora tengo que volver al tema de la desaceleración del resultado fiscal, de la necesidad de cuidar el resultado fiscal, pero también tengo que volver al hecho de que el único camino absolutamente genuino, sólido, estructural, profundo, que puede tener el Uruguay para salir adelante y retomar los niveles de crecimiento de los años anteriores, es la inversión. Y es el crecimiento, no hay otro. Y los que señalan que, bueno, que en un momento donde hay desaceleración, hay descontento ciudadano, ¿usted percibe que hay descontento ciudadano? Bueno, yo creo que sí, que lo hay y se percibe a través de diferentes manifestaciones. Y a mí me parece que hay que respetar mucho los descontentos, no solo porque la sociedad en una democracia plena, como está reconocido que es Uruguay, tiene derecho a expresar sus aspiraciones, sus sentimientos, sus reacciones positivas, sus reacciones negativas, sino porque del descontento también se aprende mucho. Hay que aprender del descontento. Soy de los que creo que se aprende más de los errores que de los aciertos. Y soy de los que creo que se aprende mucho más al escuchar a la gente que discrepa y que al discrepar plantea caminos diferentes, que aquellos que pueden decir sí a todo, pero de los cuales nos surge un enriquecimiento de las propuestas que llevamos a la práctica. Todo indica que se viene el próximo jueves, no mañana, el otro, el 14, un paro fuerte convocado por el PIT-CNT para expresar precisamente esa disconformidad con el paquete de medidas, con los lineamientos, con el ajuste para los jubilados. ¿Cómo lo vive usted esto? Independencia. Una vez más, creo que el concepto válido es ese. El movimiento sindical está en todo su derecho de expresar su discrepancia. Lo hace por esta vía, que es una vía, yo diría, casi natural de expresión del movimiento sindical. Respetamos la decisión, pero nuestra responsabilidad es gobernar. El gobierno gobierna, el movimiento sindical obviamente es un movimiento fundamental
de nucleamiento y expresión de la sociedad uruguaya y tiene que ser escuchado. Y los que le dicen, ministro, hay que tocar más el capital y menos los salarios de los trabajadores, está basando toda esta rendición de cuentas, estos cambios sobre la base más de tocar el trabajo, aquellos salarios, así sean importantes a partir de 50.000 pesos, mucho más que lo que se afecta al capital, ¿no? Y las ganancias. Si el verbo tocar quiere decir grabar al capital, nosotros lo estamos grabando. Y la rendición de cuentas contiene medidas que significan un volumen total de 100 millones de dólares referidos solamente al capital. Ahora, no podemos olvidar que así como el mundo del trabajo es absolutamente fundamental para salir adelante, el mundo que llamamos del capital, los que invierten, públicos, privados, nacionales, del exterior, son decisivos. En primer lugar, para que los primeros tengan trabajo. En segundo lugar, para que a través de ese trabajo tengan bienestar, puedan mejorar sus condiciones de vida. Entonces, es cuestión de tener en cuenta el papel que cada uno cumple en la sociedad y encontrar el equilibrio justo para contemplar los derechos de uno y al mismo tiempo abrir el cauce para que los otros puedan conducir a la economía por senderos de mayor crecimiento. Es inevitable en el Uruguay, al otro día que se terminaron las elecciones, ya se empiezan a pensar en los candidatos para los 2019 y de quiénes están en carrera. ¿Danilo Astori está en carrera para el 2019? No, es un mal nacional en el que no quiero entrar de ninguna manera. Tengo demasiada responsabilidad como para distraerme en aspectos de ese tipo. Hay que concentrarse muchísimo en el trabajo que estamos haciendo. No es un no, es en este momento estoy concentrado en esto que estoy haciendo. Obviamente, obviamente.